¿Qué tal? Muy buen día, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión estamos de manteles largos y bueno, yo en lo personal estoy muy contento que nos acompañe en esta ocasión el escultor Ricardo Eduardo Pedro Ponzanelli Quintero, mejor conocido como Ricardo Ponzanelli, y que bueno, desde la opinión de vista de un servidor, pues es el responsable de la buena imagen que tiene Chihuahua a través de las esculturas. Usted ha visto muchísimas de ellas. Maestro, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo andan las cosas? ¿Cómo está? Excelente, maravilloso. ¿Ya eso que anda de visita en Chihuahua? Sí, ando viendo algunos asuntos. Anda chambeando, anda trabajando, sí, no deja siempre. de trabajar. No, siempre, no hay que desperdiciar la vida. Sí es. Maestro, antes de entrar a la entrevista voy a leer una pequeña biografía. Pues realmente su currículum es muy amplio. El maestro Ricardo Eduardo Pedro Ponzanelli Quintero es uno de los escultores de mayor relevancia en México. Nació en la Ciudad de México el día 23 de mayo de 1950, heredero de una gran tradición artística que data desde el año 1200 en Carrara, Italia, escultor y arquitecto Valero Ponzanelli, que participó en la construcción de la catedral de aquella ciudad. Su abuelo ya en los 1900 emigra a México, en donde tiene diferentes trabajos en la construcción del Palacio de Bellas Artes, en el edificio de Correos, y bueno, pues una gran herencia, ¿no, maestro?, de escultores, de artistas así en su familia, ¿no? Sí, así es. Cuéntenos más, maestro. Bueno, pues sí, venimos desde el 1200 en Carrara, y ahí fue donde fundaron la Academia de Carrara, un ancestro Ponzanelli, y luego efectivamente aparece en el 1500 Giacomo o Valerio, no recuerdo bien, pero hay obra ahí en el Vaticano de él. Y así fue la llegada aquí a México, que mi abuelo, siendo de Carrara, Italia, se fue de gente de don Porfirio Díaz a contratar. Más que nada lo que perseguían es un mármol hermoso para decoración de Bellas Artes. Y ahí fue que contactaron a mi abuelo y lo contrataron, y él ya se vino a México y él forró el Palacio de Bellas Artes, Ángel de la Independencia, Correo Mayor, y él era escultor. Inclusive ahí podemos encontrar en los panteones antiguos dolientes y ángeles y todos de talla en mármol, un mármol precioso que es del que estamos hablando, un blanco muy bonito, del que está hecho la Piedad, el Moisés, David de Miguel Ángel. La sangre de artista corre por sus venas de entonces, ¿no? Sí, porque viene ya de historia de ancestros y mi papá fue escultor, mi hermano es escultor, tengo ahora sobrinos artistas, algunos pintores, otros escultores. Ya es de tradición. Tengo un hijo que se llama igual que yo, que por cierto, a mí me pusieron muchos nombres, es terrible eso. Yo me manejo nada más con Ricardo. Ricardo a secas, para no confundir tanto. Y este hijo también se llama Ricardo. Él estudió psicología, luego psicología del deporte, está muy metido en eso. Pero lo que es la sangre, desde chiquito yo le veía aptitud, mucha habilidad. Entonces, ahora ya profesionista, que ya tenía su carrera caminando y que estaba feliz, nada más le puse por ahí tantito barro y lo enamoré. Y ahorita ya tiene 2 años que se dedica a estar conmigo trabajando. ¿Cómo empezó su carrera, maestro? ¿Usted vivió en Chihuahua? ¿Aquí aprendió a leer, no? ¿O cómo sí, esa historia, cuéntenos esa historia. Me da orgullo porque pues, no es por palero, pero yo amo esta ciudad, porque me siento con raíces. En 1956, para ser preciso, mi mamá viajó conmigo en tren, viajamos. Para saludar a una tía muy querida, la tía Tei Patiño, que vivía aquí en el centro, en una vecindad. Entonces llegamos con ella y ella pues, se encantó con la criatura que era yo en ese entonces. Ya no queda nada de eso, ¿no? ya, no, muchas cosas ya no quedan. La criatura inocente y linda, ¿no? Bueno, el caso es que no me dejó ir con mi mamá, déjamelo. Y mi mamá dijo, pero es que, bueno, pues regrésate en un mes. Total de que ese mes se alargó 1 año. Así que me pasé 1 año de mi niñez aquí con mi tía, muy consentido. Gracias a ella entiendo lo que es la educación, porque sí me educó. Y me trató de maravilla y me llevó aquí a un parque que se llama el Parque Lerdo,
y ahí ponían carpas, y recuerdo que ahí empecé con mis primeras letras. Recuerdo muy claramente estar escribiendo el papá y el mamá. Entonces, este origen es bonito porque a través del tiempo, en una ocasión me mandan a hacer el busto de Francisco R. Almada, sí es verdad, ese es el nombre correcto. Inclusive tuve la oportunidad de estar en su casa y tomarle fotografías, por eso puedo decir que es un busto bastante fiel, porque le tomé por todos los ángulos. Entonces cerré el círculo, todo me ajustó perfecto. Así es que es idéntico y es lo primero que se colocó mío. Y me dio gusto porque en cuanto vi ese retrato, ese busto en bronce, que actualmente está ahí, pues recordé y se me hizo muy hermoso que en ese mismo parque llegué a aprender mis primeras letras. Maestro, platíquenos cómo fue su juventud, qué se acuerda, cuándo ya realmente se decidió ir de lleno por la escultura. Ajá. ¿Cómo fue este camino para usted? Eso fue muy sencillo. Yo sigo siendo amante de la arquitectura. Es algo que me gusta hasta la fecha. He construido casas, podríamos decir edificio, ¿por qué no? Porque me hice un estudio de 5 pisos, 20 metros de altura y todo sin consulta, ¿verdad? Claro, con las investigaciones lógicas, yo mismo calculé, en fin, o sea, es un amor por la arquitectura ya nata. Entonces, inclusive ahorita estoy haciendo una casa que no he terminado, pero ya la diseño yo y la calculo y todo lo hace usted. Sí. Inclusive hasta físicamente en una de las casas hice la plomería yo mismo, y por gusto, porque me fascina. El caso es que estábamos en esa época en la preparatoria, pero yo ya tendía mi destino para ser arquitecto. Me arrepiento por no haber terminado porque me hubiera gustado las dos cosas, pero también me encantó lo que sucedió. Y lo que sucedió fue esto, en 68 cuando hubo problemas el problema estudiantil. Así es, ¿verdad? Entonces que todo el mundo lo sabemos, los de antes y los de ahora. Entonces porque es una historia. Entonces en esa época pues salí con el grupo como borregos sin saber qué estábamos haciendo y vi los desmanes y cosas desagradables. Dije, ¿qué hago yo aquí? Y ni siquiera tenía idea de qué estaba pasando. Junto con un compañero, pues no había clases, pero nos estuvimos en mi casa y ahí había plastilina y le dije, a ver, te voy a modelar. Y empecé a jugar y cuando me di cuenta lo hice idéntico. Luego tomé un compás y todo estaba en su lugar y todo lo apliqué a ojo. Pero lo más interesante de todo es que no solamente logré plasmar perfectamente en el lugar las cosas, sino que le di la personalidad que él tenía. ¿Cuál fue su primer trabajo? Ese fue su primer trabajo. Es donde me descubrí. Y entonces ya dije, no, pues soy escultor, ¿verdad? Y de ahí para adelante. Y de ahí para adelante, desgraciadamente no seguí el curso de la línea que tenía, que la debía haber combinado, pero es que me absorbe, porque la escultura parece que no, pero hay mucho que aprender. Entonces, desde saber tallar marfil, madera, el mármol, los diferentes conocimientos de materiales, desde saber hacer vaciados, incursionar en lo que es la fundición, el soldar, o sea, captura todo el tiempo de uno. Y eso me hizo también ser un mal marido, porque estuve casado con mi trabajo. Entonces me casé, duré 18 años casados, pero fui responsable, pero no atento como un marido que debe de estar escuchando a la mujer y ser un buen hombre, ¿no? En este caso, pues yo le era fiel a mi trabajo. A las 5 de la mañana o a cualquier hora me hablaba la ex esposa y si me decía algo tierno y bonito, que la luna, yo dentro de mí sentía, híjole, me estás robando la inspiración. Entonces fui un pésimo marido y acabé por lo mismo divorciado. Pero sigo con mi esposa, que es mi vida, mi trabajo, mi entrega. Y pues a veces trabajo 15 horas diarias, luego me duermo a las 5 de la mañana. Soy muy desordenado dentro de mi propio orden, porque pues, estoy concentrado y dedicado para lo que nací. ¿Qué es lo que hay detrás de la vida de un escultor, maestro? Porque vemos las esculturas
pero pues no nos imaginamos quién está detrás, qué es lo que hace, cómo lo hace. En mi caso, a diferencia de muchos escultores, sin querer pues, pensar o hablar mal, veo que hay diferencia, pero no todos. Hay escultores que sí son escultores. Me refiero a esto, un escultor se debe de informar, debe de estudiar. Cada obra que uno hace, por ejemplo, tratándose, por ejemplo, de caballos, pues ahora tenemos más tecnología que los antiguos, así es que no tenemos excusa para que nos queden muñecos de cartón, porque tenemos los videos y tenemos forma de filmar a velocidad un caballo. Por ejemplo, en el caso que del monumento de Villa Todo Galope que va tendido, ahí yo iba en una camioneta filmando a un primo mío en un caballo tendido a 70 por hora, y después a la hora de ponerme en el esa obra, va, maestro, es la que nos está estamos hablando de esa obra, de ¿no? ese caballo. Si ustedes ven, pues tiene toda la anatomía en su lugar, todo perfecto, pero esa base de dedicación. Entonces, el estudio, y está uno viendo cómo cada milímetro que se mueve músculo va moviendo su forma. Entonces, no es nada más hacer un volumen, es poner perfectamente las cosas donde van. Y cada modelo es diferente, las razas de caballos, o sea, realmente para llegar a hacer algo bien hecho, se necesita dedicación y tiempo. Y es lo que yo sufro, porque luego paso, veo muñecos, entonces veo cómo es posible que hagan eso, cómo es posible que quien lo compra lo reciba. No saben ver. Eso me duele en cierta forma, porque digo yo, tanto esfuerzo igual me le van a aplaudir, igual que cuando se le aplaude a un monigote, pues, ¿por qué no decir lo que no me gusta? Se altera la realidad, maestro, porque sus esculturas, también hay que decirlo, son muy reales. Yo creo que es una fiel impresión. La gente lo que ve lo identifica porque hay una fiel representación de la realidad. Así es. Y hay una dedicación de trabajo. Entonces, algunos artistas que no pueden llegar a hacer eso, dicen, no, pues es un calquista. Pero no es porque sea malo ser calquista, sino porque es su defensa de decir, ¿por qué no lo hacen? Porque no puede, ¿no? Claro. Porque el que puede, pues no critica a los demás, que sí que no puedo, pues estoy criticando. Maestro, regresemos a Para Chihuahua. no contradecirme, ¿no? Exacto. Regresemos a Chihuahua, maestro. Tiene 45 esculturas en diferentes partes. ¿La mayoría todas en la ciudad de Chihuahua o tiene otras en...? No, tengo por todos lados. Tiene sí. por todas. Aquí, ¿cuántas dijo? 45. Sí, así es. Pero me llama la atención que 15 tienen que ver con cuestiones ecuestres. ¿Por qué, maestro? Bueno, porque muchos son revolucionarios. Y entonces, no, por eso viene lo de caballero. Porque andaban en caballo. Así es que era la forma de representarlos. Estaban integrados los revolucionarios con el caballo. Entonces, más que nada, fue por eso. Claro. Entonces, maestro, ¿le gusta mucho la ganadería, maestro? ¿Cómo ¿La qué? ¿La ganadería le gusta, maestro? Me gusta todo. Todo en la vida tiene su encanto. Si habláramos del mar, pues me encantarían los delfines y todas las anatomías. Es que es la naturaleza. Quien es amante de la naturaleza es que sabe admirar la creación y la belleza divina, ¿no? Porque es algo impresionante. De la propia naturaleza se ha sacado las ideas para hacer hasta maquinaria y todo. Entonces, de ahí usted es una fiel amante de la naturaleza. Yo amo la vida, así es. Maestro, ¿quiénes son sus amigos en Chihuahua? ¿Cómo los conoció? Tiene arraigo aquí importante, ¿no? Sí, la historia fue así. Había un doctor que desgraciadamente, espero no me oiga porque es muy feo, no recuerdo su nombre, pero él trabajaba en una delegación como médico. Y yo ahí estaba pues haciendo mi trabajo, ¿no? Con los delegados, la delegada. Y él me contactó y me dijo, quiero que me haga un busto. Y yo lo voy a donar a la ciudad de Chihuahua. Y así fue como inicié con el de Almada, en el lugar donde aprendí a leer. Ya se colocó ahí. Ya de una vez colocada la obra, pues los gobernadores pues vieron que mi trabajo era de calidad y me buscaron para hacer una justicia.
y era Baeza, el anterior gobernador, Fernando Baeza. Así es. Él me habló y me dijo, quiero que me haga una justicia. Entonces, pero no me explicó cómo la quería, clásica, pues con vestidita, con su espada y su balanza. Pero a mí se me ocurrió, y se me hizo fácil y no pregunté, y se me ocurrió hacerla desnuda porque concebía a la justicia pura. Entonces, qué mejor pureza que el desnudo. Y luego con las balanzas en las manos y vendada por ser imparcial. Entonces, de esa manera la crié y la mandé. Al parecer fue un poco de impacto el hecho de que estuviera desnuda y ya no se colocó en el Palacio Legislativo, sino la colocaron en las calles y ya le mandaron a hacer a otro escultor lo que se requería, ¿no? Y bueno, pues fue por no hacer un acuerdo, ¿no? Y después pasa el tiempo, entra el contador público Patricio Martínez de presidente municipal. Cuando alguien arranca la escultura y la roba la justicia, y me habla muy indignado y me dice, maestro, usted guarda el molde por ahí, porque fíjese que la arrancaron, no sé si por prejuicios, por estar desnuda o por robar el metal, no tengo la información, pero la robaron y esto hay que reponerlo. Entonces dice, sí, cómo no, señor presidente municipal, con todo gusto, y ya me puse, traje la pieza. Y aún ahorita ya no la han quitado, ahí sigue colocada la justicia. Sí. Y ese fue el origen. Y le gustó, y tuve una buena amistad con él, y es una persona muy linda. Además, digo, no es por halagarlo, pero transformó Chihuahua, empezó a limpiar, empezó a hacer calles, y empezó un trabajo, lo que sea de cada quien. Y dentro de eso, pues le dio un toque europeo con las obras de arte, en fin, y me empezó a encomendar obras, así es como inicié. Cuando él salió de presidente, todavía me llevó a presentarme con Ramos Becerra, que era el nuevo presidente que fue posterior a él, y fue que este amigo de Ramos Becerra, doctor por cierto, me mandó a hacer a Ortiz Mena. Entonces viví a Ortiz Mena. Y también puedo presumir que es un excelente retrato, porque tuve la oportunidad de estar con él, de comer con él, de tomarle fotografías, inclusive de que me posara. Entonces logré hacer un Ortiz Mena vivo y fiel, que está ahí en la Ortiz Mena actualmente. Y ya con Ramos Becerra me mandó a hacer la Adelita, me mandó a hacer el que está en el Cerro del Coronel, Morelos. Ajá. Que ya lo cambiaron ese, ya lo movieron. No qué lo bueno, porque no se veía. Entonces, bueno, qué mejor. Lo movieron ahí una vialidad importante aquí, el distribuidor Soteña, por la salida de Cuauhtémoc. Ay, por ahí lo movieron. ¿Qué opina, maestro, cuando le mueven las obras? A veces es para bien. Ahorita, se me hace triste cuando las mueven de un lugar donde sí se ve y las ponen escondiditas. Entonces es triste. Por ejemplo, yo llegaba del aeropuerto y siempre veía el becerro que está lazado por un jinete, ¿no? Y me encantaba verla y ahora ya no la veo. No, ojalá esté en un lugar mejor, pero ya el turista o quien viene ya no la ve tan fácil. Entonces se desaparecen así. Pero, por ejemplo, vi el que estaba atrás del ángel, era el Indio Victorio. Era el Indio Victorio. Y pues yo consideré que era un lugar excelente, pero ahora considero que está más excelente donde está. Y sobre todo que le dieron más importancia, porque me lo encontré al pasar. Además me encantó mucho el basamento que le hicieron. Entonces, la mayoría de las veces es para bien. ¿Qué piensa, maestro, cuando ve sus obras aquí en Chihuahua? ¿Realmente le recuerdan cosas buenas? ¿O dice, y aquí la pudiera haber hecho mejor? Ya ha pasado el toro, ¿no? Pero dice, aquí le puede haber dado otra cosa mejor. Sí, hay mucho de cierto en eso, porque cuando hay fechas, hay develaciones, uno no trabaja hasta quedar satisfecho. Pocas ocasiones tiene uno esa ventaja o ese beneficio, porque es muy bonito decir que quedé satisfecho. Muchas veces cuando hay una develación trabaja uno conforme a tiempos. No se va a moldear cuando uno está satisfecho, sino cuando ya llegó el momento de hacerlo.
porque va uno contra el tiempo. Entonces sí tiene que ver mucho. Pero desde luego que si estoy criticando otras cosas horrorosas, pues ya lo que llevo ya está de buen ver. Así es que pues no pasa nada, ¿no? Maestro, ya nos explicó qué era la escultura para usted, pero pues yo quiero preguntarle, ¿hacia dónde va la escultura a México, a nivel mundial? ¿Qué visión tiene usted de la escultura realmente? ¿Se están perdiendo algunas cosas? ¿Qué es lo que está pasando? Hay de todo. Hay gente que quiere ser artista. Yo creo que más que antes, ¿no? Antes, hay más gente que quiere ser artista, ¿no? Hay gente que quiere ser artista. Hay artistas frustrados que acaban en críticos. O sea, no lo hicieron como artista y sí saben criticar. Pero es un misterio. Yo hasta la fecha hay cosas que no puedo aceptar y mucho menos entender. Por ejemplo, estuve en el Metropolitan y vi una línea, lo que es una línea alta, ya ve que ese museo es muy alto, entonces no sé cuántos metros tendría la línea. Una línea así como el color de la pared, pero nada más es una línea recta, pero no era, para mí no, ni para nadie, para mí no era arte, ni siquiera era una regla de medir, o sea, no era nada, y ahí estaba en un museo importante como obra de arte. Entonces, ¿qué puedo entender del arte? Nada. Después veo que los que me critican, que dicen, no, este es un calquista, lo único que hace es ver las cosas y hacerlas idénticas. ¿Para qué? Si ya existe la fotografía, ¿no? Pero no lo pueden hacer ellos. Pero si hacen ahí un garabato, y eso ya es genio, y son talentos, ¿no? Entonces es muy discutible. Y yo creo que a mí no me interesa ser genio ni artista. A mí me interesa mi oficio y lo que hago. ¿Qué hago? A mí se me encomienda un retrato y lo voy a hacer idéntico con el alma. No es, si calco también, no solo la fisonomía, sino también la personalidad, la actitud, y a través de la sensación de la mirada, sí voy a lograr plasmar la imagen de un sentimiento, una sensación, porque además de que sí soy sensible, sí tengo la capacidad y sí tengo la técnica. Entonces, a diferencia de quienes critican, que dicen esto no está innovando en el arte, entonces tienen que innovar. Eso es absurdo, querer hacer algo nuevo y olvidar lo que ya existe y entonces tratar de crear. Todo eso es, y estar buscando la forma de crear, eso es lo que para mí lo repruebo. También debo de tomar en cuenta que si hay artistas reales, ¿no? Claro. Por ejemplo, vamos a hablar de un gran escultor que conozco prácticamente desde que empezó a crecer, que es este maestro, ay, qué bárbaro, Javier Marín. Bueno, Javier Marín para mí tiene mucho talento y me gustan sus cosas y tiene demasiada sensibilidad y realmente lo que hace con sus manos, todo el mundo nos gusta, porque desde la textura, porque es un ser con demasiada sensibilidad. Entonces, y él no anda buscando ser genio, sin embargo, él ha tenido un éxito rotundo. ¿Por qué? Porque trae una sensibilidad tremenda. Claro. Maestro, ¿cuál es el principal reto que afronta un escultor? ¿El principal reto en qué? Que afronta un escultor. Ya cuando uno sabe, ya no hay retos. Entonces, ya es fácil. Es fácil, agarra fácil. Sí, no. Los retos, pues, los tropiezos y esas cosas, es cuando uno está apenas aprendiendo. Ya ahorita se acumula tanta experiencia que hasta da gusto estar resolviendo. Entonces se convierte en un placer. El trabajo se hace un placer. Interesante, maestro. Vamos a entrar a una dinámica de palabras rápidas, maestro. Con todo. Que usted yo le voy a decir una y ojalá pues usted nos pudiera responder lo primero que se le venga a la mente. Perfecto. Política. Belleza. Cigarro. Cáncer. Italia. Arte. México. Tristeza. Donald Trump. ¿Mandé? Donald Trump. Desgracia. Sebastián. Maravilloso. Carne seca. Exquisita. Vino. Delicioso. Ángel de la libertad. Lo más preciado en la tierra.
Interesante, maestro. Vamos a hablar de una escultura para nuestro auditorio que nos está viendo, creo que es de las más emblemáticas. Antes de entrar al ángel, vamos a hablar de tres. El león más grande del mundo, ubicado en la salida Aldama, aquí en la ciudad de Chihuahua. ¿Qué representa esta obra, maestro? ¿Cómo se origina? ¿Qué es cuál es el mensaje que se le transmite a los ciudadanos? Esta fue encomendada prácticamente a través de aquel entonces el gobernador Patricio Martínez, pero fue todo el grupo del Club de Leones y se le hizo a Club de Leones. Inclusive estando de gobernador Patricio Martínez dijo, no vamos a tomar dinero del Estado, vamos a hacerla con propio dinero. Entonces me mandó a hacer 500 maquetas y el Club de Leones se encargaron de vender todas las maquetas y juntaron el dinero con el que cubrimos los gastos para hacer ese monumento. Y ese es el origen. Entonces una fiel representación de ahí de lo que es el Club de Leones, ¿no? Por eso el león. Sí, es en honor al Club de Leones. ¿Cuál fue el principal reto, maestro, en esta obra? El principal, no, bueno, el tamaño. Sí. Está muy grande, ¿no? Bueno, no importa, porque son matemáticas, ¿no? Puede ser, no hay límite para una dimensión, porque todo se hace con precisión matemática. Y más ahora que la tecnología nos asiste, hasta con la computadora ya ni siquiera hay que razonar. O sea, no hay problema. El problema fue el tamaño, porque lo tuve que transportar en 3 trailers, porque no cabe en la carretera, y ya medio ensamblado, más bien ensamblado, y luego con los desajustes del movimiento, pues ya allá en el cerro había problemas por el tamaño, porque no podían ni siquiera soldar. Era el viento tan fuerte que las antorchas se les enfriaban y se les apagaban. Si era con autógena, pues no se podía. Entonces se tuvo que hacer con microalambre, pero igual era un problema terrible porque había mucho viento. En esta obra, maestro, ¿qué recuerdos le trae usted? Pues esa obra, no lo van a creer, ni yo tampoco. Hice la parte de la base, yo creo que en 2 días. Fue algo muy rápido, porque y además usé un área del estudio que tenía en el Ajusco, donde la ocupé toda. Y lo bueno es que antiguamente, esto es interesante, tenía yo que tener un espacio grande para ver la escultura completa, para ver qué iba a quedar en la calle. Ahora ya en esta época, inclusive es la época de hace, no sé, 15 años que la hice, pues ya tenía la computadora y ya podía hacer plantillas, entonces ya podía no ver, sabiendo que iba a ajustar bien y que iba a estar todo ajustado bien, conforme a la maquetita. Si la maquetita se ve bien, se iba a ver bien, la obra. Y entonces yo creo que me tardé 2 días en hacer la pura base. La hice con un material muy dúctil que es picadizo. ¿Qué es esa piedra, no? Que es la base, toda esa piedra. Bueno, pues aquí la ve, pero no tiene una idea, pues es más grande que una persona. La pura base lo rebasa uno. Entonces, pues sí era muy grande, pero como coloqué así en forma de pasteles con ejes muchas plantillas, me dio la dimensión. Y al darme la dimensión, puse una malla y ya nada más empecé a darle la textura. Y fue, en 2 días fue muy rápido eso. Pero ya pues sí, todo lo demás, la cabeza la hice aparte y luego lo hice por secciones. Lo armé y ya vi por cuántas secciones podía caminar en la carretera y se vino en 3 partes. ¿Cuánto puede llegar a pesar una obra de esta, maestro? Pues yo pienso que esa ha de andar pesando unas mínimo 15 toneladas. 15 toneladas. Sí. Esa ni el viento se la lleva. No. Sí, eso Nuestra otra obra muy importante aquí en Chihuahua es el toro Longhorns. El Longhorns. O el cuerno largo. El cuerno largo. El toro sí. del Palomar, como lo conocemos aquí en la ciudad de Chihuahua. Esta es una obra muy vistosa, maestro, definitivamente. Como no, y muy importante, ¿no? Por lo que representa en Chihuahua, pues es el origen de la ganadería, ¿verdad? ¿Cómo fue la historia de esta escultura? Esa historia, entonces, siendo el presidente municipal, Patricio Martínez, me la encomendó porque él es amante de la historia.
Entonces él quiso y no quiso, logró darle identidad al Estado. Entonces, para él es ganadero, todo el mundo sabemos sobre él, así es que es apasionado. Y con mucha pasión él me llevó, me consiguió un toro, me dio fotografías y me consiguió un toro Longhorn, nada más que ya no era tan fiel al original, ya estaba como un poco, ya las piernitas estaban un poquito más cortas, en fin, pero me estuvo haciendo ver algunos errores de los cambios a través del tiempo del animal, cómo se va, pues no es el rey de Patricia, sí le bautizaron esa hora. Ah, no, eso sí, pero se repuso él, porque cuando hicimos el león, ya se dijo, el león de Patricio, ahí se comendó, ¿no? Así es que ya, lo demás quedó muy opaco, sí, así es. Maestro, el ángel realmente de la libertad, bueno, para mí es la obra más hermosa que tiene usted aquí en la ciudad de Chihuahua, se lo digo con todo respeto, con mucha humildad. Yo creo que a muchos chihuahuenses les fascina también esa obra, la innovación que fue en su momento, el ángel que girara. Lamentablemente no sabemos por qué no gira, ya no hay láser todavía, no sabemos por qué ya no han puesto el láser tampoco. Pero sí, realmente fue muy importante esa obra en su tiempo. Platíquenos la historia de esta escultura, maestro. La idea es maravillosa y pues simplemente yo creo que es nada más cuestión de que tengan la atención para que reanude, ¿no? Y vuelva a girar, porque es un mecanismo tipo un reloj, son con engranes. Esto se vio directamente con un ingeniero de aquí de Chihuahua que se llama González Eiras, y él se encargó específicamente de que girara. Y yo me encargué de la escultura y de la estructura, porque además está inclinadita, y de esa manera, pues, y que al girar y al movimiento y a los vientos y a todo, pues que estuviera fuerte, ¿no? Bien estructurada. Y otros se encargaron, especialistas, en el rayo láser. Entonces el rayo láser no tiene por qué no funcionar, porque tiene en la punta de la espada flamígera, ahí se puede observar cómo tiene un espejito. De abajo sale el rayo láser, dispara y pega en el espejo, y el espejo está lanzando al espacio la iluminación del rayo. Entonces, pues nada más es cosa de arreglarle ahí el rayo, o ponerle otro rayo, ponerle pilas, no sé, usted no se metió, maestro, usted nomás hizo la escultura. Y al girar, pues es un motor, no tiene por qué no funcionar, es tan sencillo como echarlo a andar, ¿verdad? Yo creo que nada más es cosa que alguien diga, quiero que este 16 de septiembre lance el rayo protector sobre toda la ciudad, y que gire y lo arregla. Esa es la concepción, un rayo protector a la ciudad. Esa es la concepción, claro, ese rayo está pasando a iluminar y proteger, porque es la intención de... Nos hace falta aquí en Chihuahua, con esta situación de inseguridad y que todo, pues nos hace falta un problema protector, ¿no? Del país entero, si no es que universal, ¿verdad? Claro. Maestro, ¿esta obra qué representó para usted el reto que tuvo con esto? Esa obra la disfruté mucho, porque es muy difícil, si podemos observar, y vuelvo a lo mismo, se ve dentro de la ropa, se ve que existe un cuerpo que tiene una cordura y coherencia con la columna vertebral, con las caderas y con todos los huesos. Y eso es lo difícil, porque eso significa que está bien hecho. Entonces tuve que poner un modelo en esa posición, y es una posición que nadie aguanta. Entonces le tuve que preparar un apoyo en el estómago para que se pudiera inclinar y hacerlo que posara por ratitos, y pues tiene su gracia por lo difícil que está la actitud. Y lo bonito es que está ya lanzándose, perdiendo el plomo, que ahí no necesita plomo, porque pues es un ángel que tiene alas y él puede estar flotando, ¿verdad?
Maestro, esta obra sin duda causó mucha polémica, ¿se acuerda? Sí, Bastante polémica causó, ¿no? así es. El tema de la cara, que es el hijo de un exgobernador, que no sé qué. Cuéntenos esta historia realmente, si es el hijo, no es el hijo, quién es el modelo. Yo les voy a decir la verdad porque yo sí la sé. Por eso, Sí. usted avienta. Miren, la verdad es que en esa época estaba yo haciéndole el retrato a uno de los hijos de Ricardo Salinas, el dueño de TV Azteca. Su papá es una linda persona que, además de, puedo presumir que es mi amigo, me manda a hacer siempre esculturas. Y a él le encanta tener colección de todos sus nietos. Él me mandó a hacer un nieto de chiquito y ahora volví a hacerle el mismo nieto después de 20 y tantos años. Y es interesante porque veo que los huesos siguen siendo los mismos. Bueno, el caso es que estaba yo haciéndole el retrato a este muchacho, y este muchacho, por ahí lo tengo en el catálogo, su rostro. Tiene un rostro bonito y además una mirada angelical. Y él, en su trato, pese a que es hijo de Ricardo Salinas, es un tipo sencillo, es un tipo humilde, un tipo lindo, es una persona espiritual, y estaba yo haciendo el ángel. Entonces me gustó su carácter y su espiritualidad de él. Entonces me inspiré en cierta forma con él, y más que traía fresco que lo había hecho, no es que sea una copia, ¿verdad? Precisamente, pero sí saqué su expresión, su mirada, que es angelical, la de este amigo, que ya ahorita, además de ser un señor más grande, ¿no? Y podríamos decir que trae rasgos del rostro de él. Y eso pues nunca lo he dicho, nunca lo he platicado, pero pues así es como uno va creando las cosas. Porque sobre todo esta generó polémica, ¿no? Vean la cara, una cara perfecta, y en nuestro auditorio la puede ver, ¿no? Sí, claro, pero no. Si le ven los ojos, son los ojos del hijo de Ricardo Salinas. Para acabar pronto, ¿no? Sí, para acabar pronto. Así es. Pues maestro, esta obra, ¿qué debe de representar para Chihuahua? De hecho, es el ángel protector. Así, ese es realmente el origen de esta obra. Se necesitaba, no sé, pues todos somos místicos, vemos las cosas que suceden y no podemos negar la existencia de lo divino. Así es que ahí está lo divino, en el mero núcleo de la ciudad, dando protección. Esa es la intención, inclusive la intención del gobernador que me la mandó a hacer. Pues interesante, maestro. Pues algo más que usted desea agregar. Pues podría agregar un chisme que me quedé inconforme. Échelo, claro. Miren, sucede que mandaron a hacer a un papa. No debo de hablar, pero lo voy a hacer porque estoy inconforme. Entonces yo renté un traje, lo compré. Invertí, compré un traje que me costó 9,000 pesos, para algo que yo sentía que se iba a hacer, ¿verdad? Estaba entre las personas, los escultores nombrados para que se hiciera. Entonces compré el traje original del Papa, que no era del Papa porque no era blanco, era negro, más bien no sé qué cargo es los que traen el traje negro, pero es la misma tela y la misma caída, el mismo peso, todo. Entonces, y tomé un modelo con las mismas medidas, la edad, todo lo hice en forma profesional, y por ahí está en el catálogo el Papa. Entonces creo que era una maqueta bastante bien hecha y bastante digna para representar al Papa. Entonces, y no voy a criticar lo que quedó, porque pues lo hizo gente que yo aprecio. Y resulta que no me lo dieron, y ahí es mi inconformidad. ¿Pero por qué no me lo dieron? Porque dijeron, no, vamos a dárselo a un escultor de Chihuahua. Y yo no nací en Chihuahua, aunque mi niñez la viví aquí. Pero al no nacer en Chihuahua ya no tuve derecho, ni los de Chihuahua tuvieron el derecho de tener una obra digna.
que eso es lo que me incomoda hasta la fecha, porque se lo mandaron a hacer a una, no debo de hablar de más porque la señora yo la traté, es a una escultora, así lo vamos a dejar, a una escultora, pero que sí es de Chihuahua. Y la escultora buscó a alguien pues que se lo hiciera, que se lo pasara a grande. Y resulta que se lo mandaron a hacer a un amigo mío y discípulo. Entonces el papá se acabó haciendo en mi taller. Pero no era de usted. Yo no gané un centavo, yo no intervine en nada en la realización de la obra. Yo no tuve que ver si el rostro se parece o no se parece en nada. No tuve que ver absolutamente nada, pero sí se hizo en mi taller con gente mía. Y yo fui ajeno y despojado. Sí. ¿Cuándo un escultor, maestro, debe de pensar en hacer otras cosas, en cambiar de rumbo? Pues yo nunca he pensado eso, porque estoy satisfecho con lo que hago. Entonces, ¿por qué hacer algo si estoy contento con lo que estoy haciendo, verdad? Entonces no lo veo de esa manera. Y tampoco ando en búsqueda de arte o de... Tampoco, así a mí no me interesa. Ahora sí que no me interesa hacer arte. Pero arte es el que se avienta, maestro. Pues yo digo que sí tiene arte, nada más que lo critican los que hacen garabatos, ¿verdad? Porque no tengo talento y hago lo que hago. Un choque, ¿no? Entre las nuevas, no sé si llamarlo nuevas generaciones, contra unas más fieles pues, a lo anterior. Sí, ¿no? Pero yo veo con todos esos que hacen churros y cosas raras y los quiero someter a que hagan algo, no tienen la capacidad, no tienen la técnica. Entonces, ¿cómo es posible? Si uno quiere ser artista, primero tiene uno que dominar la técnica para que uno pueda hacer lo que uno quiere hacer. ¿Qué quiere decir? Que si no tienen técnica, no hacen lo que quieren hacer, hacen lo que les sale, porque no tienen la capacidad de hacer lo que quieren. Pues maestro, le agradezco mucho este espacio. ¿Algo más que ustedes se agregar en esta charla? Pues no, está bien, es correcto. Todo bien, maestro, le agradezco muchísimo. Yo agradezco nueva cuenta a Ricardo Ponzanelli, pues realmente realmente lo bonito de Esculturas de Chihuahua se lo podemos atribuir a él. Le agradezco este espacio, le agradezco a usted que nos vio y que bueno, pues siga al pendiente de todos los contenidos de tiempo.com.mx cuando vea todas estas esculturas que están esparcidas por la ciudad, al norte, en el centro, al sur, al este y al oeste. Va a ver que bueno, cuando vea el nombre de Ricardo Ponzanelli, aquí estuvo, lo pudo conocer y bueno, que nos platicó algunas historias muy interesantes de cómo es lo que se origina, cómo debemos de tomar la mística de estas obras y que bueno, pues yo me quedo con una frase, maestro: el artista que no domina la técnica pues no va a poder hacer mejores cosas, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Nos vemos nosotros en la siguiente edición.